Señor Jesucristo, gracias por tu amor y tus gracias inmerecidas que tenemos todo el tiempo, por tu gracia y tu amor en la cruz y porque podamos abrir tu palabra incluso a pesar del clima y de la lluvia y todo eso, Señor. Gracias por todo eso también, pero podemos abrir con libertad tu palabra en este lugar. En nombre de Jesús, amén. En este capítulo vamos a ver cómo el Señor muestra su persistencia en contraste de la persistencia de los judíos. Entonces, si podemos ponerle un título, le pondríamos La persistencia de Dios versus Judá. Así es que vamos a ir viendo varias cosas en las que el pueblo de Judá persistió para mal, pero cómo Dios, a pesar de eso, persistía para bien. En el verso número 1 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová. Bueno, en las puertas de las ciudades se solían dar anuncios importantes, también ahí gobernaban los jueces, gobernaban también, estaba todo el cuerpo de juzgado del pueblo, ¿no? Entonces es por eso que le dice, ponte a la puerta, ahí va a establecer un juicio del Señor, ¿no? Algunos piensan que se refería a la puerta no de la ciudad, sino más bien la puerta de los patios del interior y del exterior dentro del templo, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Ya sea cualquiera de las dos, se va a emitir un juicio. Ahora, dice aquí, proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por esas puertas para adorar a Jehová. Pues la exhortación va a ser para judíos, ¿no? Que están entrando, probablemente te decía, al templo para poder adorar en el templo. Entonces eran personas que conocían la palabra, ¿no? Porque sabían lo que tenían que hacer dentro del templo, conocían a Dios, ¿no? Y tenían una religión al menos. No eran personas ajenas, sino que eran personas del pueblo de Israel. Verso 3 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Entonces les empieza a decir una instrucción sencilla: mejoren sus caminos. Ahora, no significa que fueran buenos sus caminos y que los hicieran mejores. Más bien esta palabra significa abandonen sus caminos y sus obras. Esa es una traducción más correcta de esta palabra. Y tiene que ver más bien con que nada de lo que estaban haciendo estaba bien. Ni sus caminos, ni sus obras estaban bien en realidad. Y Dios les dice, abandonen sus caminos y sus obras. Ahora, cuando hablamos de eso son dos cosas distintas, no es una misma cosa, son dos cosas distintas. Lo que le está diciendo Jeremías es, Dios a través de Jeremías, abandonen su manera de andar, o más fácilmente, abandonen su estilo de vida. Eso implica que su estilo de vida no tenía nada que ver con la voluntad de Dios, su manera en cómo vivían. Pero no solamente su manera de vivir, sino sus obras. Y está interesante porque si fuera la entrada de la puerta del templo, es como ellos pensarían, pues estamos haciendo buenas obras, estamos adorando en el templo de Dios, ¿no? Claro que están haciendo buenas obras, pero me llama la atención que Dios dice, no son buenas obras. Tú piensas que son buenas obras, pero no son buenas obras las que estás haciendo. Entonces, muy interesante, y ahorita lo va a aclarar por qué le está diciendo que son malas obras aunque ellos están adorando en el templo de Jerusalén, ¿ok? Y les dice, y les haré morar en este lugar. Una traducción más simple de esto es: abandonen sus malos caminos y sus obras malas, y entonces les permitiré quedarse en su tierra. Entonces esto se entiende un poco mejor, porque lo que le está diciendo Dios entonces, si no se arrepienten, van a ser llevados en cautividad por los babilonios, pero arrepiéntanse, porque entonces aún que hayan hecho lo malo, aunque estén perseverando en las cosas malas, si se arrepienten hoy, les voy a dejar en este lugar y no voy a permitir que los babilonios los capturen. Eso es lo que está diciéndoles Dios. Entonces es algo increíble lo que le está diciendo Dios. Es como otra oportunidad, ¿no? Y a las puertas de un juicio, ¿me explico? Entonces, nada más para comenzar diciendo eso, a lo mejor uno está ya empecinado con el pecado y con sus malos caminos y su estilo de vida muy malos, y uno continúa haciéndolos, pensando incluso que uno está bien porque hace uno buenas obras. Pero hasta en esos momentos en el que está a punto Dios de disciplinarnos, Él nos dice, hey, ven, arrepiéntete. Si lo haces, voy a permitir que te quedes en este lugar. ¿Se entiende la idea, verdad?
Entonces nunca es tarde para arrepentirse, hermanos. Aun cuando pienses que ya es lo último, dices, nada, ya fue. En ese momento es el momento de doblar la rodilla, porque hay misericordia de Dios. Pero voy a seguir porque tiene todo eso que ver con la misericordia y ahorita voy para allá. ¿Qué está haciendo aquí el pueblo? Persistiendo en vivir injustamente. Aquí adelante lo va a aclarar también. Le dice Dios al pueblo: no fíes en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Lo que está diciendo es: hey, no se dejen engañar por los que les prometen seguridad, porque aquí está el templo de Dios. Pues entiende que había profetas falsos o personas dentro del pueblo que decían: tranquilo, o sea, ¿por qué estás teniendo miedo de que venga alguien a llevarnos en cautiverio? Eso no va a pasar nunca. Si aquí está el templo de Dios, aquí está Dios, ¿cómo crees que va a pasarte algo malo? Contemporáneamente podría uno interpretarlo o traducirlo a nuestros días, ¿cómo se puede decir? Aplicarlo a nuestros días, como ese tipo de personas que te dicen: ay, ¿cómo crees que Dios te va a hacer algo? ¿Por qué tienes miedo? Si vienes a la iglesia, pero si estás haciendo tu oración en la mañana, ¿no? Y uno pensaría que por estar haciendo esas buenas obras no va a venir un castigo, ¿no? Pero aquí el problema es que aunque tenían buenos rituales, te decía, no eran buenos sus caminos y por lo tanto no eran buenas sus obras. En el 5 dice: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, es decir, si abandonas tus malos caminos y tus obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Aquí se entiende entonces que los caminos de ellos y sus obras eran malas, aunque ellos pensaran que estuvieran haciendo buenas obras, porque había cosas que Dios veía que no estaban bien. Por ejemplo, ya te decía, su estilo de vida estaba mal, sus obras sí eran buenas obras, pero aunque eran buenas obras, eran desagradables a Dios porque su vida estaba mal. Para poder entender ese concepto, déjame ponerte un ejemplo. Un ejemplo para que lo entendamos. No sé si a lo mejor has pedido un cubierto en un restaurante y te lo traen bien cochino. No sé si te ha pasado algo así, ¿no? Y tú dices, ok, a lo mejor el mesero tiene la mejor actitud y es súper amable y es súper atento, pero a pesar de que es súper atento, sus obras están súper mal, ¿no? Entonces, ¿sabes? Eso a veces pasa, porque a lo mejor nosotros pensamos que estamos agradando a Dios, ¿no? Pero realmente no lo estamos agradando. Déjame darte otro ejemplo. Una vez vi una película, no sé si viste esta de $1 Million, ¿se llama así? $1 Million, ¿no? Hay una escena bien así sucia donde se caen en la letrina, no sé si viste esa letrina. Para siempre que leo este tipo de pasajes me acuerdo de eso, porque es como pensar que yo pensar que puedo ofrecerle sacrificios agradables a Dios, pero con un corazón todo así lleno de putrefacción y de suciedad. Es como decirle, mira Dios, te traje esto con todo mi cariño. Es como, ¿de qué estás hablando? Tus obras son detestables. ¿Me explico? A lo mejor Santa Elena nos va a decir un ejemplo. No importa. Pero la cosa es que sí me entendiste, ¿no? Cuando no estamos bien, nuestras obras son desagradables a Dios, ¿no? Entonces, le dice Dios, si abandonas esto y con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, ¿qué está diciendo? Dios ve también otra cosa que está mal en el corazón del pueblo, que no están haciendo justicia entre el hombre y su prójimo. O sea, si van al templo a adorar a Dios, pero entre ellos no hay justicia. Y eso se puede referir a dos cosas básicamente, que el trato entre ellos era horrendo, estaban mal como hermanos y como pueblo. Había injusticia entre el propio pueblo, entre los propios hermanos del pueblo de Israel. No había justicia, había muchas cosas que están mal. Abajo nombra unas cuantas de estas cosas. Y también se puede referir a que
no había justicia en el sentido de que no ayudaban al prójimo. Veían al pobre ahí tirado en la calle y no hacían absolutamente nada. Y eran sus hermanos israelitas, ¿no? Abajo hay una lista, en el verso 6 dice, y no oprimieres al extranjero. ¿Qué estaban haciendo mal? Con el prójimo que es extranjero, lo estaban oprimiendo. Y eso es algo totalmente incongruente del pueblo de Judá, porque ellos fueron esclavos en Egipto. Y Dios los sacó de la esclavitud y ahora estaban tratando como esclavos a los extranjeros, siendo que ellos mismos habían pasado exactamente por lo mismo, ¿no? Estaban oprimiendo al prójimo. También dice aquí, al huérfano y a la viuda. Entonces imagínate, eran los más vulnerables y en vez de ayudarles y tener un trato justo con ellos, no los ayudaban en absoluto. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús llega y empieza a juzgar cosas, te das cuenta que más bien de la viuda y del huérfano sacaban provecho los mismos del pueblo. También dice ahí, derraman sangre inocente en este lugar, ¿no? Entonces habla acerca de que había homicidios dentro de la misma ciudad, o incluso muy probablemente también se refiere a dentro del mismo templo, ¿no? Habían hecho abominaciones y sacrificios dentro del templo de Dios. También dice ahí, ni anduvierais en pos de dioses ajenos para vuestro mal, pues idolatría, ¿no? Ya era muy conocido en la historia del pueblo de Israel que había mucha idolatría con varios dioses paganos. Pero entonces no estaba el pueblo bien, ¿te das cuenta? Estaban sucios, estaban corrompidos, pero le ofrecían a Dios sacrificios que pensaban que eran aceptos y no. Pero déjame concluir toda esa primera sección con una idea. El pueblo está persistiendo en pecar, si te das cuenta. Todo el tiempo está persistiendo en pecar una y otra vez, ¿no? Entonces, si podemos decir, hacer una aplicación a nuestras vidas es, no persistamos en el pecado, ¿no? Creo que es una de las cosas que vemos. El pueblo, por esa persistencia en el pecado, está ganando un juicio, ¿no? Entonces, una vez más el Señor nos recuerda, no lo hagamos, no caminemos en pecado, no tengamos un estilo de vida pecaminoso, no practiquemos el pecado. Pero también, a pesar de eso, Dios les dice, aún con todo esto, si te arrepientes, voy a permitir que mores en este sitio. Y esta es una gran cosa que está diciendo Dios. Porque Dios también está persistiendo en algo en la historia del pueblo de Israel. Está persistiendo en ser misericordioso con su pueblo. El pueblo persiste en pecar y Dios persiste en perdonarnos una y otra vez. Dios persiste en su bondad y en su misericordia. Así que sí, Dios quiere perdonarte, porque Dios persiste en eso siempre. Él siempre quiere nuestro bien y nuestro perdón. Así es que aprovecha la oportunidad si Dios está hablando esta noche, ¿no? Ahora es el momento. Pero sí, dice algo, ¿no? Aquí dice en el verso 5, pero si mejorares cumplidamente tus caminos y tus obras. O sea, lo que está diciendo es, sí puedes recibir esa misericordia y perdón siempre y cuando te arrepientes. Eso es algo que tenemos que entender. Porque uno puede excusarse con la verdad de que Dios es misericordioso y decir, no pasa nada, Dios siempre me perdona, tú tranquilo. Y esa actitud es totalmente cínica. De hecho, en el verso número 8 dice, he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. La actitud de este pueblo era esa, decir, no pasa nada, Dios es bondadoso, Él siempre nos perdona, tranquilo. Y dice Dios, ¿te cae que dices eso? ¿Cómo te atreves a decir, Dios es misericordioso y bondadoso, y vienes a esta casa cuando lo que realmente estás haciendo es puro pecado? Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, y incensando a Baal, que era el dios pagano más conocido de aquella época. ¿Te atreves a venir descaradamente y te voy a decir, estamos bien, estamos a salvo, no pasa nada? Entonces lo que nos está diciendo el Señor aquí es, sí, hay misericordia, pero no seamos cínicos. No seamos
sinvergüenzas, descarados, dice aquí, ¿no? Esa es otra cosa. Cuando nosotros pretendemos que Dios nos perdone todo sin arrepentirnos, eso es cinismo delante del Señor. Y eso no nos libra de una disciplina del Señor. Al contrario, Dios lo ve todo eso. Dios ve todo eso. Entonces sí, lo que tenemos que hacer es confiar en la misericordia, pero tomar pasos de arrepentimiento y abandonar esa necedad del corazón. Porque ni siquiera la conducta es un asunto del corazón, es realmente volverme al Señor, como vimos en el capítulo 3. Y bueno, ahí les dice incluso, o sea, vienen a la casa, pero incluso la misma casa, el templo de Dios, era una cueva de ladrones en ese entonces. O sea, puro cinismo, ¿no? Ok, entonces eso es lo que tenemos que hacer. No ser cínicos, sino más bien arrepentirnos. Pero sí podemos confiar que Dios persiste en ser misericordioso. Segundo punto, en el verso número 12. Andad ahora en mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ok, ¿qué está pasando acá? Ahora, Dios les va a recordar lo que pasó en un lugar llamado Silo, hace muchos años atrás. Silo era un lugar en donde estaba el tabernáculo, pero Silo fue una ciudad que fue destruida en el año 1050. Pues estamos hablando que si Jeremías fue escrito más o menos en el año 608, 606, estamos hablando que fue hace 400 años atrás. Pero Silo fue destruida por los filisteos hace 400 años atrás. ¿Por qué razón? Por la maldad del pueblo de Israel. En el verso 13, ahí dice lo que pasó en Silo. Dice: ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. ¿Qué está diciendo aquí? Lo que está diciendo es, antes Silo pecó. El pueblo de Israel vivía en esa región. Silo está en la región del centro de Israel, donde está la región de Efraín. Pues esos habitantes, antes en el pasado, Dios les había dicho: arrepiéntanse de estas obras. Y les habló temprano y sin cesar. Y ellos no quisieron escuchar, y Él los volvía a llamar y ellos no respondían. Y como ellos no respondieron, Dios los destruyó. Esa fue la situación de Silo. Pero en el 14 les dice: así también ustedes, si no escuchan y se arrepienten, voy a destruir esta casa y este lugar. Y eso no era algo nuevo, ya lo había hecho Dios antes. Como un ejemplo para que ellos dijeran: no, si lo hizo antes, lo va a hacer ahora, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿No? Por un lado estamos viendo que, en este punto número 2, que Dios también sigue persistiendo, pero aquí en otra cosa, en advertir y disciplinar a su pueblo. Él no va a dejar de advertir que se arrepientan, y tampoco va a dejar de disciplinar a su pueblo si se porta necio. Ya lo ha hecho antes y lo va a hacer ahora. Entonces nosotros también aprendemos esa lección como cristianos el día de hoy. No aprendemos, aprendemos de lo que ha sucedido antes en la historia de la Biblia. Dios lo ha hecho en muchas ocasiones con su pueblo en muchas situaciones. Por ejemplo, aquí hay dos. Lo hizo con Silo, ¿verdad? Pero después lo hizo con Babilonia y con Asiria, ¿verdad? También lo hizo antes, mucho antes, lo hizo así también por ejemplo, con los sodomitas, con Sodoma y Gomorra. Lo hizo con Caín, lo hizo con Adán, lo hizo con las personas que vivían en la época de Noé. Así nos podemos extender como un buen de ejemplos. Dios en verdad juzga el mal. Entonces igual el día de hoy podemos aprender de todos los ejemplos de la Biblia para saber que en verdad cuando Dios advierte va a disciplinarnos y continuamos en una actitud así. Entonces tenemos ejemplos para tomar de ello. Lo que Dios hizo antes, si Dios lo hizo antes, lo va a hacer ahora si continuamos en un camino de mal. Pero también vemos algo que aquí Jeremías no tenía que persistir, hablando de la persistencia. Dios le dice en el verso número 15, no leímos el 15, ¿verdad? Déjame leerte el 15, dice: los echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, está refiriéndose a Silo, a toda la generación de Efraín. O sea, irónicamente es el mismo sitio en el que estaban en ese momento los israelitas, ¿no? Bueno, lo que está diciendo es: los voy a echar al destierro, los voy a llevar a Babilonia. Y bueno, nada más ahí.
Vamos con la siguiente sección, en el verso 16. Te decía que a Jeremías le dice que no persista en algo que él normalmente hacía. Y es bastante interesante esta sección, presta atención, dice en el verso 16. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Punto. Ahora sí te quise leer el punto porque, como te das cuenta, es una resolución de Dios. Ahora, está muy interesante lo que le dice a Jeremías. Esa sección es a Jeremías, al profeta. No se lo está diciendo al pueblo. Y le dice a Jeremías algo que es totalmente inusual. Jeremías estaba orando todo el tiempo por el pueblo. ¿Lo ves? Porque te das cuenta porque Dios lo dice. Jeremías, ya no ores. ¿Qué significa? Que estaba orando todo el tiempo. E incluso estaba llorando y se dolía por su pueblo. No por nada se llama el profeta chillón. No sé si has escuchado ese apodo de Jeremías. Pero así le llaman muchos. Porque se la pasaba llorando por el pueblo, ¿no? Pero aquí le dice: tú, Jeremías, no quiero que ores por el pueblo. Y si oras, no te voy a escuchar. Y tú dices, ¡wow! Y es como distinto. Él seguía orando y Dios le dice que no, y él oraba. De hecho, en el capítulo 11, verso 14, le vuelve el Señor a decir: tú pues no ores, no te voy a escuchar. Y en el capítulo 14, verso 11, también sucede lo mismo. Y te das cuenta que Jeremías insistía en orar y Dios le decía: no insistas en orar, no persistas en orar. Es algo muy raro porque la Biblia te dice siempre: persiste en oración, ¿verdad? Y tú dices, a ver, ¿de qué se trata? ¿Por qué Dios te dice persiste, pero no? De hecho, en Santiago, capítulo número 5, verso 16, dice: hey, intercede por otros porque la oración eficaz del justo puede mucho. Eso dice Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Y en el Nuevo Testamento te está animando Santiago para que ores por otros. Entonces de repente es como bien confuso. ¿De qué está hablando entonces? Déjame proponerte esta interpretación. Dios le está pidiendo a Jeremías, en un caso específico, no orar por algo. No es que estuviera mal la oración. El problema es que el corazón del pueblo no estaba arrepentido para nada. Y Dios sabía que no se iba a arrepentir. Y por eso está diciendo: ya, ni le busques. No es que sea mal orar, o que sea malo orar por alguien y persistir intercediendo por alguien, pero hay veces en que ya no hay solución. Y listo. Y Dios dice: ya, déjalo. Entonces, por un lado te digo, sí, persiste, pero hay momentos en el que ya no. Y Dios te lo va a mostrar. Para que se entienda un poquito mejor, déjame darte un ejemplo, un par de ejemplos. A Cris y a mí nos sucedió, a mi esposa Krishna, y a mí nos sucedió algo parecido. Salimos de una vida de pecado, ¿no?, antes de conocer a Cristo, y entonces ella tenía una relación con una persona de 4 años, imagínate, 4 años de relación. Y entonces se convierte al Señor, ¿no?, entra al instituto bíblico, deja su vida pasada y estaba orando por su exnovio. Rescátalo, Dios, ¿no? Rescátalo, encuéntralo, que se arrepienta, y así, bla, bla, bla. Y insistía, y un día leyó este versículo. Y Dios la guió simplemente a decirle: ¿sabes qué? Ya, suéltalo. Porque ella estaba involucrando también su corazón en las oraciones. Y es como: Nel, te está poniendo en peligro, suéltalo y déjaselo al Señor y ya, punto. Y si el Señor decide ya, que se quede así, ya, suéltaselo. Y a mí me pasó algo igualito. Cuando yo venía saliendo de una relación, la última que tuve antes de conocer al Señor Jesucristo, igual estaba orando por esa chica, ¿no? Señor, que se arrepienta, seguro se va a convertir, Señor, si yo le platico, permíteme ir a predicarle yo, Señor, quiero ser tu instrumento, y así, ¿no? Y no perdí el contacto, aunque ya no le hablaba, pero de repente por ahí hacía un saludo y así, ¿no? De repente el Señor me mostró: ¿sabes qué? Si yo quiero que se quede así, ¿tú qué? O sea, déjala.
Y dije, ok, Señor, fue fuerte. O sea, pensar en que ella a lo mejor no se iba a querer repetir nunca. Y dije, pues bueno, entonces pues hazte cargo de eso. Y adiós. Y sí, yo también estaba involucrado en mi corazón. Mi peligro es que era más fácil que yo me regresara con ella a que realmente caminara con el Señor. Y hubo un momento que Dios me dijo, suéltaselo. Así es que el punto es, está bien interceder, pero hay un momento en el que quizá a lo mejor Dios te vaya a decir, ya, basta, déjalo. Déjaselo al Señor, confía en Dios. ¿Vale? Entonces, si puedo decirte, el punto es, Jeremías, deja de persistir en orar por esa situación en específico. Si estás atravesando algo similar, ¿no? Dios te va a ir diciendo cuándo. Espero que se entienda, no decir, ay, la iglesia me está diciendo que no persista en oración. No, El Señor Jesús mismo nos decía que era importante la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18, verso 1. Pero hay veces en que te dice, ya estuvo bueno de eso. Dios nos cuida, ¿no? Dios cuida nuestro corazón, así es que gracias a Dios. Bueno, y bueno, de las cosas que vemos aquí nada más como detalles, es que ellos, dice ahí que le estaban, pues toda la familia participaba del pecado, ya no era solamente unos cuantos del pueblo, sino papás, hijos y esposas, todos estaban envueltos adorando dice ahí, a la reina del cielo. Nada más para aclarar esta duda, ¿quién es la reina del cielo? Esto no es una serie de Netflix, ¿no? O algo así, no está refiriendo tampoco a la Virgen de Guadalupe o algo así, porque de repente lo sacamos del contexto y es como, mira, ¿qué dice? No, aquí está hablando de Astaroth, que es una deidad pagana, ¿no? Y que era la diosa del amor o de la fertilidad y que promovía demasiado la inmoralidad entre el pueblo judío, ¿no? Y pues no solamente ella, sino un montón de dioses ajenos como Baal, por ejemplo, ¿no? Entonces básicamente es, están entregados al pecado, listo, no me adoran, ¿no? Y en el verso 19 lo que está diciendo es, ellos piensan que me van a provocar a ir a mí, pero a mí no me hacen ningún daño, ellos solos están haciendo daño. Entonces, entre paréntesis, nadie puede hacer algo contra Dios, ¿sabes? De repente hay personas que piensan que puede hacer algo contra Dios o contra la Biblia y nunca ha pasado eso, jamás, y no pasará, ¿no? Bueno, pero entonces cerrando todo el punto, vamos al verso 21 de la tercera sección y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos y vuestros sacrificios y comed la carne. Lo que le está diciendo es algo muy fuerte. Ustedes ofrecen sacrificios ahí en el templo, pero ¿saben qué van a hacer con los sacrificios? Cománselos ustedes. Así les está diciendo el Señor. Y les dice en el verso 22, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos ni de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto, mas esto les mandé diciendo, escuchen mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me serán por pueblo, y anden en todo camino que les mande para que les vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Pues aquí lo que vemos es como lo que le dice el Señor es, ya no persistan en sus sacrificios, porque sus sacrificios, eso no es algo que yo anhele ni desee, yo no se los mandé, le dice el Señor, ¿no? Lo que más bien les mandó es a escuchar su voz y a andar en su camino. Pero ellos se insistían no en escuchar la voz ni andar en sus caminos, sino en solamente tener una religión externa hueca y vacía, ¿no? Y le dice, yo no quiero eso, deshazte de eso. Entonces igual para nosotros, lo que el Señor no quiere son meros sacrificios, que hagamos muchas cosas para Dios, por muy buenas que sean. Primero, antes de eso, lo que el Señor quiere es que lo escuchemos a través de la palabra y que lo obedezcamos, que andemos de acuerdo a la palabra de Dios. Antes que todos los sacrificios que podamos ofrecer, esto es lo que a Dios le agrada. Si no hay una vida de obediencia, todo lo que hagamos para el Señor es inútil, totalmente inservible
abominable al Señor. No sirve realmente. Esta verdad, yo como pastor, me ha hecho que continuamente tenga que arrepentirme de cosas y confesar cosas con mi pastor y rendir mis cuentas, porque pienso, ¿de qué me sirve a mí hacer todo esto que hacemos todas las semanas y que mañana tengo clases y que la temporada y que la predicación del domingo y prepararme? Y tú dices, wow, ese es un hombre de Dios, pero honestamente te voy a decir una cosa, no sirve de nada si no ando bien con Dios. Y me pongo yo como ejemplo porque pues todos fallamos y tengo que arrepentirme continuamente de cosas. Y tú sabes en tu propia vida también que a lo mejor hay cosas buenas que haces en tu trabajo, en tu familia, y con la abuelita que quiere cruzar la esquina y así, con obras de beneficencia, con ayuda social y demás, pero si no tienes una vida recta, arrepiéntete primero. Porque en verdad, Dios no se va a agradar de nada de lo que estás haciendo. Ponte a cuentas con el Señor. Saca a la luz tu pecado, porque no sirve de nada. ¿Me explico? Y esa es la neta del planeta. Si piensas que Dios está bien porque haces buenas obras, lo que más bien tienes es una buena religión, pero no tienes una buena relación con el Señor. Por eso es importante, y en verdad eso me mueve a decir, ay, híjole, otra vez ahí voy, Señor, ¿no? Otra vez. Pero me encanta porque nosotros persistimos en estas cosas muchas veces, pero Dios persiste en algo muy bonito. En el verso número 25 dice, y yo les envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Lo que está diciendo aquí es algo bonito porque dice, pero yo les insisto todo el tiempo en darles mi palabra para que se arrepientan. Y no me canso de eso. Una y otra vez te dice el Señor, ¿verdad? Nos dice su palabra para que volvamos otra vez a recordarlo y otra vez volvamos a arrepentirnos. Y nos manda sus siervos y nos manda profetas y los pastores y que el hermano que ya me recordó el versículo y que ya me volvió a exhortar y así constantemente para que yo otra vez agarre juicio y me arrepienta de mis pecados. Y eso es algo bueno de Dios. Él persiste en hablarnos a través de su palabra. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Dice, no oyó, sino que al contrario, se endureció. Y eso es una advertencia para nosotros porque cuando no oímos y no nos arrepentimos de nuestros pecados, en vez de seguir bien, y que nosotros pensemos, es que estoy creciendo en el Señor, no, todo lo contrario. Lo que está pasando es que te estás endureciendo en tu corazón. Cuando no vas en obediencia, vas en endurecimiento, pero no hay un punto intermedio en el que te quedes así como, pues ahí voy más o menos, estoy en un stand-by. No, o vas hacia adelante o vas hacia atrás. Y eso es lo que está pasando con el pueblo, va hacia atrás. Entonces no dejes de caminar en obediencia, porque cuando dejas de caminar en obediencia te vas para atrás. Bueno, entonces al final dice que tú pues, le dice a Jeremías, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de Dios fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Pues aquí es algo irónico, ¿no? Porque le dice, diles, pero no te van a escuchar, ¿no? ¿Te das cuenta por qué entonces le estaba diciendo a Jeremías, ya no eres por ellos, porque están tan duros que ya no escuchan, ¿no? Eso pasa cuando estamos ya endurecidos porque hemos dejado de obedecer a Dios. El peligro es que un día dejemos de plano de escuchar la voz de Dios. Y por más que te diga el Señor, ya deja eso, arrepiéntete, tú nunca vas a escuchar. Tú vas a pensar que estás bien, pero realmente es que nunca estás escuchando bien. Es que es el gran peligro. A mí me da terror que un día me pase eso, que diga, o sea, que un día ya no haga caso y ya no siga confesándome y ya no siga arrepintiendo de mis pecados y ya no siga otra vez en el camino de la sinceridad a Dios. Me da terror de pensar que está haciendo las cosas bien cuando toda mi vida esté mal delante de Dios. Por eso, no dejes que tu corazón se endurezca. Si hoy el Señor te está hablando que dejes tu pecado, déjalo hoy, ¿no?
Bueno, en el verso 30 dice: porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. ¿Qué está diciendo? Los mismos judíos metieron a sus ídolos en el templo. ¿Puedes imaginarte esto? Sucedió en el reinado de Manasés. Él puso una imagen de la diosa Acera dentro del templo de Dios. Este hombre amancilló el templo. También en Ezequiel 8 se denuncian ídolos que fueron puestos dentro del templo de Dios. Verso 31. Y han edificado los lugares altos en Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. ¿Qué más hacían? Habían puesto un idolario en un lugar llamado Tofet, que está al sur del templo de Jerusalén. Ahí hay una como grieta en el piso, un hoyo literal, y ahí pusieron un altar a los dioses paganos, y como parte de sus sacrificios eran entregar a lo más preciado que tenían, porque pensaban que de esa manera eran sacrificios gratos a sus dioses paganos, y entregaban a sus hijos para ser quemados. Prendían una pira de fuego y agarraban a los niños y los aventaban en el fuego, para que se quemaran vivos sus hijos en el fuego. Qué horrible, ¿no? Y le dice Dios: eso a mí no me ha subido en el corazón por ningún momento. O sea, eso yo no les mandé a hacer eso, ¿no? Y le dice en el verso número 32: por tanto, aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, así se llamaba Tofet, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Lo que está diciendo es: esto que ustedes ocupan como un lugar para adorar a sus ídolos se va a convertir en un cementerio para ustedes. Y por eso le dice ahí, se va a llamar Valle de la Matanza. Y sabes, está súper interesante, porque sabías que la palabra, este lugar Tofet y Hinnom, también fue llamado también el infierno. Pues es el mismo lugar al que se refiere en el Nuevo Testamento con infierno. Ahora, no es que literalmente sea ahí la entrada del infierno, vayas a tú pensar que ahí es, ¿no? Pero simboliza que un día aquellas personas que insisten o persisten en tener una vida así, llena de deshonra a Dios y de idolatría, y que no aman a Dios, que todo el tiempo se la pasan desobedeciendo, van a terminar castigados en el lago de fuego. Porque sí, al persistir en pecado, demuestran que no son del Señor. Como dice Juan, ¿verdad? Los que practican el pecado no conocen a Dios, y terminarán en el juicio, en el infierno. Pero, dice aquí en el verso 33, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. O sea, lo que está diciendo es, van a tener un final espantoso, en verdad. Verso 34, y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz del gozo, de alegría, voz del esposo y de la esposa, porque la tierra será desolada. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros. Es decir, va a deshonrar los huesos de los antepasados, es lo que dice. Y los esparcirán al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Y hasta aquí vamos a detener nuestro estudio el día de hoy, pero terminar con esta idea. Así como anunció a este pueblo que las personas que desobedecieran iban a ser arrojados a Tofet, y a todos los que desobedecen a Dios y viven vidas de pecado serán echados en el lago de fuego, que practican el pecado, pues también Dios, ¿sabes qué? No va a persistir su paciencia con ese tipo de personas. No, hay un límite.
Dios es persistente en su bondad, pero hay un momento en que va a decir, hey, se acabó, vamos a cuentas. Y si Dios halla que en ti nunca hubo arrepentimiento, hasta ahí llegó la paciencia del Señor. Vamos a terminar con una oración. Entonces, mi punto es, no te quedes con esta idea de Dios me quiere condenar o algo así. La idea es, hey, ponte a cuentas con el Señor, ven al Señor ahora, porque Él insiste en perdonar al corazón arrepentido. ¿Ok? Oramos por eso. Señor, gracias por tu palabra una vez más en esta noche. Te pedimos que nos ayudes a tomar decisiones de arrepentimiento si es que tenemos que tomarlas el día de hoy, Señor. A persistir en arrepentirnos, persistir en orar, persistir en buscarte, porque tú eres misericordioso y compasivo con el corazón arrepentido. Señor, gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Amén.